tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Gracias. Feliz viernes para ti, viernes 8 de mayo. Ahorita estamos, felicidades a todos los taurinos, a todos los que cumplen años en mayo y que por ende son Tauro. La constelación de Tauro la rige el planeta Venus, el planeta de lo bonito, el planeta de los lujos, el planeta de todo lo que tiene que ver con la belleza, con el buen gusto, con la buena bebida, con la buena comida, con todo lo que tiene que ver con comodidades, con todo lo que tiene que ver con, pues sí, con lo bonito de la vida, está regido por el planeta Venus. Felicidades a ti que eres del mes de mayo, casi finales de junio para brincar al saltar a la constelación, más bien el signo de Géminis, pero bueno, todavía faltan algunos días para llegar al mes de junio. Gracias por ver este en vivo que se titula Ponernos en paz con mamá. Qué interesante tema ponernos en paz con mamá. ¿Por qué debemos de ponernos en paz con mamá? Era lo que precisamente mencionaba en Telemax Sonora. Precisamente aquí estoy en el estado de Sonora. Me mandaron llamar de aquí del estado de Sonora y pues bueno, aquí estamos, aquí nos estamos quedando. El punto es la importancia de ponernos en paz con mamá. Si tú me preguntas, ¿qué es más importante para ti, Pepe? ¿Ser muy feliz o estar muy en paz? Y le agrego el muy. Me acuerdo que nos decían en el ambiente de la numerología transpersonal, se dice, quítale el muy. Quítale el muy. Pues bueno, yo le agrego si tú quisieras ser muy feliz o tú quisieras estar muy en paz. Yo elijo estar muy en paz que hacer muy feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado momentáneo y la paz, pues bueno, la paz ya se encuentra dentro de uno mismo. Desafortunadamente, de alguna u otra manera vivimos en tiempos, vivimos en fechas, en tiempos donde gran parte nos venden, por así decirlo, que gran parte de la felicidad se encuentra en el exterior. Sin, sin embargo, el budismo tibetano, con más de 2000, 3000 años de antigüedad, de tanto conocimiento, nos dice y nos comprueba que la felicidad ya se encuentra dentro de uno mismo. ¿Y sabes qué? A tu salud. Salud por la paz, que más bien, que la paz ya se encuentra dentro de uno mismo. La gran importancia de ponernos en paz con mamá. A ti que tienes la gran fortuna de tener a tu madre, pues qué padre, disfrútala, como diría Ana María Rabaté, aquella mujer que solía leer mucho la mística, la filosofía, mi madre, que en paz descanse, solía mucho leer la mística, la bibliografía de Ana María Rabaté. Y hay muchos libros que dejó mi madre de Ana María Rabaté, de sus poemas, de sus escritos, de sus pensamientos. Y uno muy importante es En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores. Llena mejor corazones en vida, hermano, en vida. La importancia de hacer las cosas en vida. ¿Y sabes qué? Puede ser un poema, puede ser un pensamiento un tanto cruel, un tanto frío, sin embargo es la verdad. No hay como hacer las cosas en vida. Desde el momento en que tú visitas a un enfermo, desde el momento en que tú le das una visita a alguien, en este caso que puede estar, como decimos, en el lecho del dolor, ya con esa visita, con esos 5 minutos de tu visita, ya le hiciste el día. Obviamente la persona no te lo va a decir, pero lo vas a poder ver en su mirada, lo vas a poder ver en sus ojos, donde prácticamente le hiciste el día. ¿Por qué? Porque hiciste las cosas en vida, hermano, en vida. Y un tip que te comparto para ponerte en paz con mamá es aceptar lo que no podemos cambiar. Hay cosas, hay muchas cosas que están en nuestras manos, pero también hay muchas cosas que salen fuera de nuestras manos. Y saber diferenciar, saber la diferencia, o como diría el ranchero, saber la diferencia, pues no, pues así te vas al diccionario de la lengua española es la diferencia, no la diferencia. Si nos damos cuenta, la diferencia es abismal.
los grandes beneficios de ponerse en paz con mamá. ¿Por qué? Porque precisamente el poema que recitaba en Telemax Sonora, soltarnos de mamá no es dejar de verla, es comenzar a mirarla. Soltarnos de mamá no es dejar de hablarnos, es empezar a comunicarnos. Soltarnos de mamá no es sacarla de mi vida, es incluirla. Soltarnos de mamá no es dejar todo lo que me enseñó, es honrar lo que sí me sirve hoy. Soltarnos de mamá no es separarnos, es integrarnos en una conciencia que sane y que cree vida. Soltarnos de mamá es saber tomar lo que en realidad nos quería mostrar y dejar ir sus miedos, culpas, temores, complejos e inseguridades para que no actúe más en nuestras vidas. Realmente eso es soltarnos de mamá. Ponerse en paz con mamá es aceptar las cosas tal y como son. Ponerse en paz con mamá es estar en ese estado evolutivo de conciencia de que no vamos a cambiar a una persona. No existe la mamá perfecta. Ya hemos hablado mucho de las madres problemáticas. Claro que existen las madres problemáticas. Ya hemos hablado también mucho de las madres empáticas, de las madres cariñosas, de las madres que realmente tienen la vocación de ser mamás. Sin embargo, como dice una canción de Amanda Miguel, sin embargo, déjame decirte algo. Dejemos de romantizar el concepto de mamá, porque hay mamás maltratadoras, porque hay mamás muy egoístas, porque hay mamás muy problemáticas. A mucha gente le tocó una mamá problemática, a mucha gente le tocó una mamá ausente, a mucha gente le tocó una mamá agresiva, a mucha gente le tocó una mamá que el único lenguaje que ibas a tener, que vas a tener con tu mamá en esta vida, en este karma, en esta evolución, es el lenguaje del sufrimiento, es el lenguaje del dolor. Entonces, te invito a que dejemos también de alguna u otra manera a dejar de romantizar el concepto de mamá. Sí, mamá, qué linda. Sí, mamá, qué bella. No, recordemos que la moneda tiene dos caras. ¿Y de qué depende que nos haya tocado una mamá cariñosa, una mamá empática, una mamá buena onda, una mamá sencilla, no una mamá presumida, no una mamá frívola, no una mamá que, que le dé importancia tremenda a los bienes materiales, al consumismo? Hay mamás así. Y la astrología ya nos dice que hay mamás así. ¿Cómo se llaman esas mamás que son demasiado materialistas, que prácticamente te escanean de arriba para abajo para ver? O sea, son mamás demasiado materialistas, que prácticamente su Dios es el dinero, su Dios son los lujos, su Dios son las posesiones materiales. Ese tipo de mamás se llaman, desde la astrología en la India, se les conoce como mamás Venus. Pero también tenemos que hablar de las mamás luna. A lo mejor te tocó una mamá luna. ¿Cómo es una mamá luna? Pues una mamá luna es una mamá cariñosa, es una mamá empática, es una mamá sencilla, que no es frívola, que no es presumida, que no tiene aires de superioridad, que no anda viendo a la gente, a tus amigos o a tus parejas por encima del hombro, y casi creo que le anda preguntando, antes de preguntarle cómo se llama, ya le está preguntando en dónde vives. Y eso es mucho de la gente de Monterrey. Antes de preguntarte cómo te llamas, lo primero es dónde vives. ¿Por qué te preguntan dónde vives? Para estarte etiquetando y ya más o menos darse una idea con quién están hablando. ¿Sabes qué? Se me hace una estupidez del tamaño del mundo. Lamentablemente eso es mucho de Monterrey. Eso yo no lo veo aquí, en Sonora, o en otras partes que me ha tocado vivir, que me ha tocado ir de trabajo. Eso es mucho de Monterrey. Todo lo que te estoy hablando de alguna u otra manera es la mamá Venus. ¿De qué depende que me haya tocado una mamá Luna o una mamá Venus? Depende de algo muy importante. Depende de tu saldo kármico. Depende del karma con el presupuesto con el que hayas venido a esta evolución, a esta vida, a este plano energético llamado karma. De eso depende. Oye, Pepe,
¿Y cómo me doy cuenta qué tipo de mamá me tocó en esta evolución, en este plano energético, en esta vida, en este karma, en esta tercera, cuarta o quinta dimensión para algunos hombres de conocimiento? Eso depende y eso se ve ya en tu carta astral. Por eso decía el filósofo Heráclito, conócete a ti mismo. Una persona que ya revisó a conciencia su carta astral, que sabe muy bien con qué karma, con qué dharma, con qué áreas de oportunidad y con qué dones viene este plano energético, es una persona que se conoce a sí misma. Desafortunadamente, este tipo de información no llega a nuestra vida por un montón de marañas, por un montón de programaciones negativas, por un montón de complejos, pero me apoyo mucho en los filósofos. Conócete a ti mismo. ¿Qué tipo de mamá te viene a tocar esta vida? En este tocó una mamá Venus y ni siquiera te has dado cuenta. Y tú piensas que es la mamá que debe de ser así, una mamá Venus, una mamá presumida, una mamá que ve por encima del hombro a tus parejas, a tus amistades, apenas llevas a tus amigos, a tus amigas a sus casas, como te repito, y antes de preguntarles que cómo se llama, que cómo están, que si feliz año, que cómo están sus papás, etcétera, etcétera, le están preguntando que dónde vive. Esa es la mamá Venus, esa es la mamá materialista, esa es la mamá que tal vez te pudo haber tocado. Los que tuvimos un buen saldo kármico y nos tocó una mamá luna, pues nos tocó una mamá cariñosa, una mamá presente, de acuerdo a sus posibilidades. No existe la mamá perfecta. Una mamá sencilla, no una mamá presumida, no una mamá frívola. No una mamá sangrona, como decimos en Monterrey, en el norte de México. Es bien sangrona la señora. Pues sí, es una mamá Venus. Entonces, tenemos que hablar de este tipo de cosas porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que ponernos en paz con ese tipo de mamá que ya nos está tocando para esta evolución en este plano energético llamado karma. Conócete a ti mismo. Ya lo decía el filósofo Heráclito. Por eso debemos de soltarnos de mamá. ¿Qué es soltarnos de mamá? Es dejar programaciones. ¿Qué es soltarnos de mamá? Es dejar paradigmas. Paradigmas que no nos sirven. ¿Qué es soltarnos de mamá? Pues es dejar creencias negativas. Eso es soltarnos de mamá. ¿Qué creencias me sirven de mamá y qué creencias no me sirven de mamá? Por eso esa frase que ya te digo, soltarnos de mamá es dejar sus miedos, culpas, temores, complejos, inseguridades para que no afecten más en nuestras vidas. Y acabo ese poema que lo vengo recitando aproximadamente desde el año 2016. Realmente eso es soltarnos de mamá. ¿Me explico? Por lo general, una mamá Venus, entre otras características, es una mamá que se va a entrometer en el matrimonio, en tu matrimonio. Resulta que la gran culpable de que realmente quien destruyó tu matrimonio no fuiste tú. Realmente quien destruyó tu matrimonio fue tu mamá. Una mamá metiche, una mamá nefasta, como decía un profesor, un enseñante. Saludos allá a Paco Urbano en las clases de psicoterapia gestal de allá en Guadalajara. Saludos a Paco, con mucho respeto y con mucho cariño. Uno de mis grandes profesores y enseñantes a los que y al que considero un gran gestaltista en toda la extensión de la palabra, allá en Guadalajara, como decía Paco, una mamá invasiva. O sea, y aún así tenemos que ponernos en paz con mamá. ¿Cuál es la invitación en este hermosísimo viernes 8 de mayo? Desde acá, desde el noroeste de México. ¿Desde dónde? Desde la H, desde Illo, desde Hermosillo, Sonora. Aquí te estoy saludando. Mira nada más que hermosa vista con estas palmeras que haz de cuenta que estoy aquí en un oasis, porque prácticamente Hermosillo, Sonora es una ciudad en medio del desierto.
De repente me vengo para la sombra. ¿Por qué? Porque ya nada más me pongo acá en el sol y el solecito de aquí es muy diferente al sol de Monterrey. El sol de Monterrey es una película de Walt Disney. El sol es más, hasta se ve más cerca del sol, casi creo. O sea, el sol de aquí es un sol desértico, es un calor completamente diferente. Y honestamente me gusta muchísimo más el calor de aquí que el calor de Monterrey, honestamente. Pero bueno, te invito a ponerse, a que te pongas en paz con tu mamá. No se trata de etiquetar a mamá, no se trata de señalar a mamá, no se trata de juzgar a mamá, no se trata de evaluar a tu mamá, no se trata de señalar y etiquetar a tu mamá. Se trata de que te conozcas a ti misma, a ti mismo, y que digas, sí, ese es el tipo de mamá que me tocó en esta vida, o una mamá muy cariñosa, o una mamá muy ausente, o una mamá muy sencilla, muy buena onda, o una mamá muy frívola, muy fresa, muy sangrona, como muchas que hay, y muchas que conozco. Pero también conozco mamás muy sencillas, muy buena onda, muy empáticas, como diría una amiga, que son un dulce. Claro que existen esas mamás. Y a muchos de nosotros tuvimos un buen presupuesto kármico que nos haya tocado ese tipo de mamá. Pero si te tocó una mamá totalmente lo contrario, entonces, entonces también está en vivo es para ti. Ponerse en paz con mamá es aceptar que no podemos cambiar a mamá. Ponerse en paz con mamá es aceptar que en algún momento determinado estar lejos de ella físicamente, incluso emocionalmente, es un gran acto de amor hacia nosotros mismos. Pepe, ¿por qué me pasa eso? Es tu karma. Es el presupuesto con el que viniste a este plano energético, a esta cuarta, quinta, tercera dimensión. Es lo que te toca vivir. Y hay que aceptarlo. Hay cosas que no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque no somos dioses. ¿Quiénes somos nosotros para querer cambiar a una persona? Ese es el principal error, que queremos cambiar a la gente y no queremos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso apoyo mucho las constelaciones familiares. Por eso apoyo mucho la psicoterapia. Bueno, me tengo que echar porras a mí. La Gestalt para mí es una excelente herramienta. La Gestalt que ya nos ayuda a ponernos en paz con mamá. Hay una oración de la psicoterapia de Bert Hellinger que suelo, te comparto, ¿verdad? Y este tema me gusta mucho, digamos, compartirlo en fechas muy próximas al Día de las Madres, porque ya prácticamente el domingo es Día de las Madres. Y te comparto a ti que cada noche antes de ir a dormir, me pongo enfrente de un cuadro muy bonito de mi madre que tengo por ahí, mi madre que ya trascendió, ya pasó a mejor vida, ya está en un mejor lugar, de eso no me queda la menor duda y eso me lo ha revelado en sueños. Pero hay una oración de Bert Hellinger que llegó a mi vida precisamente en esas veces que íbamos al centro de convenciones de la ciudad de Cancún, a esos seminarios, a esas pláticas con ese rockstar, Bert Hellinger, y que te comparto con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, porque el fin último de este en vivo, el fin último de esta red social es ayudarte, es acompañarte, es darte tips. Yo no doy consejos. ¿Quién soy yo para dar consejos? Una persona que te da consejos no es una persona que es ética contigo. ¿Por qué? Porque no es ético que nadie, bueno, a excepción de los papás. Esa es otra cosa y esa es otra energía. Pero no es ético que ninguna persona te ande diciendo qué es lo que tengas que hacer con tu vida. Por eso yo no doy consejos, doy tips. Y te comparto una oración no escrita, bueno, escrita por el padre de las constelaciones, Bert Hellinger. Mamá, gracias por la vida que me diste. Te honro, te bendigo y te acepto tal y como eres. Sí, tal y como eres. Así eres mi mamá. Y así como tú eres, yo te amo. Madre, en mí aún estás aquí. Por favor, bendíceme.
Si tú dices esto cada noche, si vive tu mamá o no vive tu mamá, pero si tú lo dices cada noche antes de dormir, vas a estar en paz con tu mamá. Y ya no te digo los múltiples beneficios enormes al recibir por ponernos en paz con mamá, aceptar la mamá que nos vino a tocar en esta vida, en esta evolución, en este plano energético. Es la mamá que nos vino a tocar. ¿Por qué? Porque nosotros no lo decidimos. Bueno, ese es otro tema, sí lo decidimos. Sin embargo, hay una inteligencia, era lo que decía en Telemax Sonora, hay una inteligencia llamada creador del universo, que es la que tiene la última palabra de qué tipo de mamá te viene a tocar a esta vida, a esta evolución, a este plano energético llamado karma. Gracias por tu atención. Me despido. Tengo que hacer aquí unas vueltas. Tengo que ahorita que atender a una persona vía online a los Estados Unidos, una psicoterapia en línea. Si tú necesitas, si tú, como dice el ranchero, si tú ocupas una psicoterapia, una sesión de psicoterapia, con muchísimo gusto ponte en contacto conmigo. Doy mucha psicoterapia en Estados Unidos y en otras partes de México. Entonces ahorita tengo algunas videollamadas de psicoterapia online de algunas personas que atiendo en los Estados Unidos. Me despido con este poema tan bonito que suelo recitar mucho también por ahí del Día de las Madres. Señora bonita, señora, ¿quién le dijo que por estar, señora, quién le dijo que por estar separada, divorciada, usted ya no tiene belleza en esta vida? Señora, ¿quién le dijo que con los años se pierde la belleza si usted cada día está más hermosa? Oiga, señora bonita, ¿quién le dijo que usted tiene que aislarse habiendo tantos que la quieran presumir? Usted es una belleza que va por donde quiera. Señora, usted no se guarde, usted salga a la calle a relucir. Usted es un encanto de mujer, toda una dama, elegante, glamorosa y muy refinada. Sáquele provecho su mejor sonrisa, enamore con su mirada, conquiste con su gran inteligencia, llénese de magia y salga a brillar y haga que su luz ilumine y trascienda todo a su paso. Preocúpese y ocúpese de su sentir y piense que el amor no tiene fecha de caducidad y solo dedíquese a ser feliz y a disfrutar aquello que le da felicidad. Este es un poema brevísimo que se llama Señora Bonita, donde se trata de que te consientas. Tú que eres mamá, consiéntate el Día de las Madres. Eres la reina del hogar. Y bueno, te mando un abrazo, espero que tengas muy bonito Día de las Madres. Para los que tienen a su mamá, disfrútenla. Y para los que nuestra madre ya pasó a mejor vida, recordémosla, ¿verdad? Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena mejor corazones en vida, hermano, en vida. Hacer las cosas en vida, créeme, hacer las cosas en vida da mucha paz. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores. Llena mejor corazones en vida, hermano, en vida. Gracias, que tengas bonito fin de semana. Disfruta a tu mamá, recuérdala y sobre todo intégrala a tu alma, a tu psique, a tu corazón. Que tengas excelente fin de semana. Gracias.